Cruz, ¿no? Cruz no está presente, ¿cierto? Cruz, Rosario, Ivonne, Madeleine, ¿no está presente? No está. Bueno, chicos, a ver, vamos a empezar hoy día la segunda clase. De repente voy a necesitar que enciendan sus cámaras para comenzar a hacer alguna interrelación con ustedes antes de empezar el segundo caso clínico y poderlos conocer, ya que en esta clase vamos a interactuar en relación al examen físico. Ya, recordemos que el examen físico va a empezar por las manos, ¿cierto? Mis manos van a empezar por las manos. Las enfermedades reumatológicas las vamos a estudiar en el contexto de las articulaciones más pequeñas, como ya hablamos ayer de artritis reumatoide. Enfermedad, si bien es cierto, como ayer hubo una pregunta que me dijeron que a qué edad era, ¿no? Por lo general, en la experiencia hospitalaria, nosotros tenemos desde adolescentes, pero revisando la literatura hablan de más de 6 meses de edad. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a evaluar, y más aún ahora que vamos a hacer el curso de semiología. Por lo tanto, nuestro principal interés de ahora de la práctica es evaluar la parte semiológica. Los síntomas, los signos y todo lo demás vamos a empezar a interrelacionar a nuestro paciente, porque el paciente va a llegar a la consulta, va a llegar ante ustedes desde la atención primaria y le va a decir: doctor, estoy con dolor. Dolor desde ya significa un diagnóstico sindrómico. El dolor. Y el dolor es algo que el ser humano ya desde la historia, desde mucho antes, ya ha presentado. Es más, lo han relacionado. Y hoy día vamos a hablar de una enfermedad que desde la época de los egipcios ya estaba presente. Inclusive desde el papiro de Everest hablaban de esta enfermedad. Y es más, ya se mencionaba a la colchicina. Entonces, la colchicina es una planta muy antigua que tiene, digamos, unas propiedades medicinales que también lo vamos a ir sabiendo, lo vamos a ir conociendo, chicos. ¿Correcto? Entonces, vamos a poner nuestras manos, todos vamos a poner nuestras manos ante la cámara y vamos a poner la parte que vamos a empezar a evaluar. Manos, muñecas, ¿correcto? Manos y muñecas. Piden al paciente que le enseñe sus manos. Nosotros vamos a seleccionar nuestras manos como del paciente. Inmediatamente vamos a palpar las articulaciones interfalángicas. Palpen las articulaciones interfalángicas todos. Carol, ¿estás ahí? Carol, no te veo. Ya, correcto, ahora sí te veo, Carol. Todos palpen sus articulaciones interfalángicas proximales, ¿correcto? Ahí es donde ustedes van a tener a la enfermedad reumatológica más frecuente que se va a comenzar a sentar. ¿Cómo se llaman los nódulos que aparecen a este nivel? Los nódulos de Heberman, ¿cierto? Ayer lo dijimos. Y los nódulos de Bouchard. Recordemos que la afección articular y de la sinovial va a ser interfalángica proximal y a nivel distal se van a dar los fenómenos artrósicos. Entonces, ustedes ya comenzamos a relacionar los fenómenos artrósicos como fenómenos meramente articulares, que estaban en relación a la actividad física, ¿cierto? Entonces, nosotros empezamos a evaluar las falanges, los movimientos de las falanges distales, proximales, y hacen doblar el puño del paciente, de esta manera. Todos, el puño del paciente, ¿ya? Y empiezan a palpar las cabezas de los metacarpos. Empiezan a evaluar la cabeza de los metacarpos para evaluar si hay dolor o alguna deformidad en su paciente. Ahora, este dedito tiene una particularidad. Al tener dos tendones básicos de la primera corredera de los extensores, nos va a tener algunos signos semiológicos de una corredera muy importante, que es la primera corredera de los extensores. Acá aparece el síndrome del Kervain. El síndrome del Kervain, si bien es cierto, no está dentro de la artritis reumatoide, pero si ustedes hacen este signo, hagan el signo del puño, todos el signo del puño, así, hagan una flexión hacia abajo, una desviación cubital, acuérdense, radio cúbito,
desviación cubital, todos, desviación cubital, palpen la zona, ¿no? Los voy a señalar. Doctor, no se ve su mano. Dime, Laisa. Su mano no Aquí. está muy allá. No, ¿Correcto? Ahí, sí, ¿me ve está mejor? bien ahí. Ya. Palpen esta zona. ¿Ah? Esta zona, pálpenlo ahí. Cuando el paciente presenta dolor, dice, doctor, me duele, o signo de Finckenstein. El signo de Finckenstein es típico, acá, observen, no sé si ven bien la cámara. El signo de Finckenstein está relacionado, ya, muy bien, Nicole. A ver, Liza, te veo, muy bien. A ver, palpa, correcto, muy bien. A ver, Cintia, palpa, correcto. Carol, muy bien. Nicole, Lisbeth, Samael, perfecto. Ustedes van a palpar, al hacer una flexión cubital, la zona de la muñeca, ¿ya? Ese es el signo de Finckenstein que está relacionado con problemas de la correa, del síndrome de Kervay. Entonces, ahora, ustedes tienen la mano, ¿cierto? Ya han palpado la zona de los metacarpos, las cabezas metacarpianas. Ojo, este lado es importante porque aquí van a aparecer los primeros signos de erosión. Así, aparte de las zonas interfalángicas proximales, que ustedes lo van a palpar, también van a aparecer a nivel de las cabezas de los metatarsianos. ¿Por qué? En las radiografías ustedes van a ver las erosiones a nivel de la cabeza de los metacarpianos. Deben fijar su visión. Ojo, pregunta de examen. Interfalángica proximal, cabeza de metatarsianos, y a nivel de la muñeca, en la zona radial, la apófisis estiloides. La apófisis estiloides, su erosión, es un signo indirecto de enfermedad artrítica, es decir, una artritis reumatoide, ¿correcto? Entonces, después que han palpado los metacarpos, van a palpar la zona del metacarpo, en la parte carpo-metacarpo, y palpan la zona de los espacios que hay entre los huesecillos. Ahí van a palpar si hay presencia de sinovial, ¿correcto? La hinchazón, el calentamiento y la palpación de un tejido aditivo o un tejido a manera de como algodonoso, caliente y algodonoso, está relacionado con tejido sinovial, que es la parte que va a proliferar en la enfermedad de la artritis reumatoide. Por lo tanto, de ahí van a ver los movimientos de la muñeca y van a fijarse en un signo a nivel del hueso cúbito, ¿correcto? Ustedes acá tienen su muñeca. El hueso cúbito prominente es típico de la artritis reumatoide deformante, ¿no? Acuérdense que en las manos, en la artritis reumatoide hay una desviación cubital, lo que le llaman el gasque, o en abanico, que ya son propios de esta enfermedad. En la mano del que sufre artritis reumatoide está deforme y flexionada. ¿Por qué? Por la atrofia que va a existir tanto en la zona tenar como en la zona hipotenar. ¿Correcto? Entonces, estos pacientes van a venir con sus manos así, desviadas, ¿no? Y deformes. En los dedos en ojal, o los dedos en cuello de cisne. ¿Correcto? Hagan ustedes todos, dedos en ojal. Perfecto, Carol, perfecto, Nicole. Lisbeth, Samael, no te veo, separado tu cámara. Creo que está con problemas de la señal. Nicole, muy bien. Laisa, Cintia, bien. Lisbeth, no te veo. El signo de el ojal de Bornemir, perfecto, Samael. Entonces, ahora el signo del cuello de cisne, los dedos, todos signo del cuello de cisne, correcto, muy bien. Y también va a haber signo del dedo en martillo, o sea, el dedo en martillo es una patología frecuente, que el paciente viene, doctor, me duele el dedo y me lo tengo que doblar para que pueda trabajar. O sea, viene así y él lo dobla. No necesariamente esto se ve en artritis, esto se ve también en problemas traumáticos, inflamatorios, en artrosis, en la gente que trabaja mucho con las manos, ¿no? Por ejemplo, en las personas que se dedican a la costura, ¿no? Personas que trabajan en restaurantes con químicos. Nosotros, ¿qué hacemos? Como es un problema del tendón flexor, nosotros le infiltramos. ¿A dónde le infiltramos? A la polea. La polea es unas envolturas que se dividen en A1, A2, A3. Van a leer, ¿ya? ¿Correcto?
y van a darse cuenta que son los puntos que nosotros vamos a hablar. Entonces, ahora, pequeñas articulaciones, ¿no? Interfalángicas, metacarpofalángicas, muñeca, ¿correcto? Grandes articulaciones, codo, palpen el codo, la flexión del codo, ¿correcto? La flexión del codo, pálpenlo, palpen el codo, porque ustedes apenas van a ver un hinchazón en el codo, puede ser sinovial o puede ser una bursitis. Las bursitis o el engrosamiento de la bursa está relacionado a enfermedades inflamatorias de tipo reumatológicas. ¿Qué enfermedad inflamatoria me puede producir? La gota, ¿correcto? Que es el tema que vamos a hablar hoy. Después, palpen el hombro, palpamos el hombro, ¿hay dolor? ¿No hay dolor? ¿Cómo está el paciente? Y ya vamos a las rodillas y hacemos el signo del cepillado, el signo del témpano, que después les voy a dejar unas taritas para que hagan en casa, ¿correcto? Por lo tanto, debe quedar claro, la evaluación empieza por las manos, pequeñas articulaciones. ¿Dónde más hay pequeñas articulaciones que debemos evaluar desde el punto de vista radiográfico? A ver, Samael, ¿dónde evalúas? Dice por la cámara, está bien. ¿Dónde evalúas, Samael, pequeñas articulaciones? Lo dijimos ayer en la clase. En el cuello, ¿no? En las cervicales. Perfecto, la articulación cervical. Específicamente la región atlántico o atlonto o odontoides, a nivel de la apófisis odontoides y la articulación del atlas, primera y segunda articulación. Un punto básico de asentamiento del panus. Que el panus, ¿qué cosa es el panus, Nicole? ¿Qué es el panus? Aquí tengo dos Nicole, ¿no? Nicole Monteiro y Nicole Méndez. A ver, Nicole Méndez, a ver. ¿Qué es el panus? No me recuerdo. El panus es la sinovial que está engrosada, que está inflamada. Recuérdense que el cuerpo tiene bastante sinovial en esa articulación. Y ya dijimos que la artritis reumatoide es una enfermedad sistémica, ataca a muchos órganos. A ver, Laisa, ¿qué órganos más afecta a la artritis reumatoide? Bueno, tenemos los nódulos reumáticos o reumatoides que pueden ¿a qué nivel? En la piel, por ejemplo, En la también piel, puede ¿qué ser la perforación en las membranas del corazón. También puede haber a nivel pulmonar, ¿cierto? Generalmente los pacientes que fallecen por artritis reumatoide fallecen por problemas pulmonares y también pueden fallecer por problemas cardíacos, produciendo algún tipo de insuficiencia cardíaca, debido a que esta enfermedad se va a depositar en todo el tejido conectivo por un proceso inflamatorio, ¿correcto? Donde van a intervenir muchas sustancias químicas. Pero el estirpe de esta enfermedad está basado principalmente en la base genética, que también lo dijimos, ¿correcto? Entonces, dos cosas, diferenciar la edad, a más temprana edad, más posibilidades que sea una artritis reumatoide que una artrosis. La artrosis es generalmente en personas mayores que tienen mayor actividad, ¿correcto? Entonces, son puntos claves que nosotros tenemos que recordar y que lo hemos hablado ayer bien claramente. Entonces, a ver, otra pregunta. ¿Cómo es la artritis reumatoide? ¿Qué tipo de artritis? ¿Una monoartritis, una oligoartritis o una poliartritis? A ver, Ivette, que te veo bien concentrado. ¿Cómo es, Ivette? ¿Te escucho? Bueno, es una inicia con monoartritis, luego poliartritis, es de los tres. Ya, mira, la artritis es una poliartritis. La monoartritis generalmente está la gota, está la pseudogota y sobre todo la artritis séptica. Ya, no tengan cuidado porque la artritis reumatoide o es una poliartritis o es una oligoartritis. Ya tiene esas dos características. Ya difícilmente va a ser monoartritis. Es bien raro, realmente es bien rarísimo. ¿Ya? Y su principal característica pues está relacionado con la rigidez. Generalmente, ¿a qué hora presenta el paciente la rigidez, Carol? Generalmente en las mañanas. ¿Cuánto tiempo aproximadamente? Perfecto, en las mañanas puede ser más de una hora, ¿correcto?
Muy bien, son causas que generalmente nos puede llevar a esta enfermedad. Entonces, son puntos destacables que hemos hablado de la artritis reumatoide y que debemos estar presentes. Así también puede aparecer en grandes articulaciones, puede aparecer también en rodilla, puede aparecer en tobillo, ¿no? Hay casos familiares que pueden aparecer, pero generalmente va siempre desde la parte interfalángica proximal produciendo deformación, las manos en ráfaga, las deformaciones digitales o en ojal, puede llegar hasta las muñecas con las prominencias cubital, hasta llegar y muchas veces la invalidez, ¿no?, de los pacientes. ¿Qué es lo que debemos evitar? Hoy en día el tratamiento está basado en primera línea de tratamiento. A ver, Laisa, ¿qué es lo primero que le damos? Me parece que para la artritis reumatoide, me parece que son los glicocorticoides, ¿no? Los glucocorticoides. Generalmente arrancamos con antiinflamatorios no esteroides. No se usa la aspirina, por si acaso. ¿Ya? No usamos la aspirina. Tratamiento básicamente son antiinflamatorios. Después tenemos los corticoides a dosis bajas, ¿no? 5, 10, 20 miligramos de prednisona. Y después ya podemos usar los inmunomoduladores, ¿no?, hasta llegar a la terapia biológica o los nuevos medicamentos que han salido que inhiben el factor de necrosis tumoral, las interleuquinas, el tocilizumab, ¿no?, la terapia biológica, como les digo. Entonces, acá lo importante que debemos destacar es que ustedes tienen que llevarse la idea que esta enfermedad no llevar a la deformidad, ¿correcto? Ahora, ¿en cuánto tiempo suele hacerlo? Después de 10 años aproximadamente. ¿Ya? Entonces, las consultas deben ser constantes, el paciente no debe dejar de movilizar, tiene que tener una adecuada dieta y tiene que, sobre todo, mantenerse activo. No puede dejar de hacer sus actividades porque las limitaciones son los que nos va a llevar muchas veces a estos trastornos, a estos problemas. ¿Alguna pregunta, chicos, para arrancar el segundo caso clínico? Muy bien, entonces empezamos. Vamos a empezar el segundo caso clínico. Ya, vamos a ver, presentación, vamos a presentar toda la pantalla, ¿ya? Nos vamos a ver si esto... Vamos a empezar. ¿Se ve la pantalla? A ver, ¿se logra ver la pantalla, chicos? No se ve. No. ¿Se ve o todavía? No se ve, ¿no? No, Ya, a ver. no se ve. Perfecto. Vamos a ver.
Pero no lo logro ver. Doctor, hace rato sí se pudo ver tu pantalla. Ya, ahora sí, ¿lo vemos? ¿Se logra ver? Sí, ahora sí está presente. Ah, ya. Correcto. Vamos a... Listo. Muy bien, entonces me ven, ¿no? ¿Me logran ver la pantalla? Sí. Sí. Ya, correcto. Entonces, esta pinturita, este dibujo es una caricatura del año 1799. Miren, esta enfermedad que cuán antigua es, ¿no? Ya, y es una enfermedad de un inglés que está más o menos en la época napoleónica, y describía algunas enfermedades de una manera caricaturesca, ¿no? Y es el tema que vamos a hablar hoy día, ¿no? Tenemos un varón de 75 años que acude a la urgencia por dolor en el torso del pie y en el tobillo derecho, aproximadamente 24 horas de evolución. No manifiesta sensación de alza térmica, no manifiesta antecedentes traumáticos previos, no tiene episodios o antecedentes de artritis, y en abril de 2019 acudió a urgencias por similares síntomas y fue catalogado como un S15. A ver, chicos, opiniones. A ver, ¿quién puede darle su primera opinión? ¿Qué significa esguince? El esguince es una torcedura del tobillo. Un problema de un elongamiento, una distensión de los ligamentos. En este caso, no es esguince de tobillo, ¿no? Estaba completo, no es esguince de tobillo. Pero es como una torcedura, digámoslo así, una torcedura. A ver. Carol, comentario. Se observa que es algo agudo, ¿no? Por su tiempo de evolución es algo súbito, no sería algo crónico. Un tiempo de evolución de 24 horas de evolución, es un cuadro agudo, perfecto. ¿Qué más? Hay algo muy importante, ¿no? Es un anciano. Perdón, ya es una persona adulta Es un mayor, señor. correcto. Es un varón, correcto. Es varón. Anteriormente hablábamos de las mujeres, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Anteriormente enfermedades reumatológicas, artritis, mujer en nuestros casos, esta vez es un varón. Llama la atención, es una persona adulta mayor, correcto. Muy bien, ¿qué más? Doctor, este esguince es en el mismo pie derecho, torcedura. ¿verdad? Claro, la torcedura en el mismo lado de ese pie, en el pie derecho. Ah, ok. En el tobillo derecho. Y apareció de manera espontánea ahora. De manera espontánea, así es. No dice cuál fue el factor que lo desencadenó, solamente habla de dolor, nada más. Episodio repentino, así como dice la literatura, episodio repentino de dolor y, ¿no? Dolor, ¿no? Y de repente por ahí hinchazón. Y cuando ella tuvo ese esguince, ¿qué grado ese esguince fue en 2019. No dicen el grado, fue algo moderado, porque solamente le dieron calmantes. Debe haber sido un esguince grado 1, ¿no? Hay 3 grados de esguince. El grado 1 que es el leve, el 12 que es el moderado, que suele ir con yeso, y el 3 que es quirúrgico, ¿no? Porque hay ruptura de ligamentos, ¿no? Generalmente los ligamentos mediales, ¿no? Que son los que más se rompen en estos casos. Pero sí, acá aparentemente no ha habido un cuadro traumático, es un cuadro así, brusco, repentino, digámoslo así. Más que todo brusco, agudo o repentino de dolor articular. ¿Alguna pregunta ante acá? ¿Algo que quisieran saber más sobre la historia? ¿Y quisieran que les amplíe? Dice, no tiene episodios o antecedentes de artritis, o sea, él ya dice que nunca ha sufrido de eso. Ok. ¿Qué es alza térmica? Fiebre. Ah, ok. Entonces, si ya nos dice que no ha habido fiebre, ha sido agudo, un poquito que me aleja, ¿no? Un cuadro infeccioso, ¿cierto?
Correcto. Entonces, ¿Y cómo sería ese dolor? La es un graduación. el dolor está en intensidad 7. Es un dolor muy intenso en el dorso del pie y el tobillo. Muy, muy Y es intenso. constante. Constante e intenso. Inclusive él dice que cuando le ponen la frazada para que descanse, le duele. Al roce menor le duele. Entonces, por ahí ya tenemos nuestras sospechas, ¿correcto? En la parte patológica es hipertenso, sufre de la próstata, tiene problemas de colesterol, es fumador, dice que tiene cuadros de bronquitis y gastritis. No lo han operado de nada, no refiere cuadros familiares. Y él toma enalapril para la presión, tansulacina para la próstata, y por su problema en su bronquitis usa aerosoles, usa albutamol, su gastritis usa omeprazol. ¿Alguna pregunta ante acá? ¿Algo destacable? ¿Presenta alguna alteración en su sistema renal, no? En su orina. No, aparentemente no. Podría ser, ¿no? Hipertenso, de repente una nefropatía intersticial. Aparentemente no. Aparentemente él no refiere que ha tenido en su... No manifiesta esa enfermedad. Es posible, ¿no? De repente hipertrofia femenina prostática también, es posible fumador. Tiene varios caracteres para tener factores de riesgo cardiovascular, ¿cierto? Dato muy importante, muy bien, factores de riesgo cardiovascular. ¿Qué más? ¿Qué más? Muy bien, están bien, chicos. Sigamos, hagan su apreciación. ¿Hay algún dato de algún factor que ha desencadenado este dolor? Por ejemplo, un trabajo, algo relacionado a un esfuerzo físico. No refiere ningún esfuerzo, no refiere que haya hecho algún esfuerzo físico, no refiere que haya cargado algún objeto, no refiere que se haya doblado el tobillo. El señor simplemente dice de un momento a otro, me empezó a doler. Ahora, Doutor, ¿el dolor ya empezó con intensidad 7 o fue aumentando? no, o sea, previamente él decía que más o menos antes de las 24 horas tenía un dolor un poco moderado, intensidad 5, pero de un momento a otro se hace intensidad 7. ¿No? Ahora, ¿Es la por ahí primera vez que sucede eso? ya tuvo un dolor parecido anteriormente, ¿no? Pero le decían que es esguince, que se había torcido el tobillo, pero no fue tan intenso como esta vez. ¿Y cuánto tiempo fue eso? Sí, dime. ¿Cuánto tiempo? Lo que sí había dicho que había comido un plato de mariscos, ¿no? Porque al señor le gustaba comer mucho el pescado y los mariscos, ¿no? Se había comido su plato de mariscos. En sus antecedentes, él no refiere antecedentes de artritis, ¿verdad? No manifiesta cuadros de artritis. Tampoco tiene factores familiares. Y una pregunta, este prato, este marisco que él comió, ¿él come esto constantemente o solo fue una ocasión especial? Es una persona que come muchas carnes, le gustan mucho los pescados, mucho le gustan los mariscos. Es una persona un poquito subidita de peso y que por lo común le gusta comer, inclusive comer mucho las vísceras, de la sopa de vísceras, ¿no? Le gusta el higadito, el corazoncito del pollo, le gusta preparar mucho su sopa. Come muchas carnes, le gusta comer mucha carne. Entonces eso es un dato muy importante, muy destacable, que eso se lo puedo sacar en la conversación, pero sí le gusta comer muchas carnecitas, aunque anteriormente decía que también un poco le dolía la rodilla, y por ahí en algunos momentos le dolía mucho el empeine del pie, porque cuando se ponía los zapatos le dolía. No le tomaba importancia, pero esta vez el dolor ha aumentado, tanto que es por lo que acude a la urgencia o a la emergencia. Entonces, bueno, se le hace el examen físico y evidentemente es un señor gordito, de una obesidad grado 2, mentira espontánea, se le ve buen estado de hidratación, buen estado general, pero sí se le ve que hay hinchazón, flogosis, ¿no? Lo que vendría a ser calor, rubor, ¿no? Dolor, hinchazón a nivel del dorso del pie y malleolo externo derecho.
así como en la base del quinto metatarsiano. Hay dolor en la base del quinto metatarsiano. Y esto se incrementa con la movilidad. Depende, le movemos los pies, le duele, siente mucho dolor. La sensibilidad aparentemente está conservada y los pulsos están presentes. La exploración complementaria que se le hace es un hemograma y orina normal y un ácido úrico algo elevado. Digamos que menor de 7 es el valor normal, o sea, está elevado. ¿Algún dato que quisiéramos preguntar acá? ¿Algo más que quisiéramos conservar? ¿Por qué hablan de la sensibilidad y los pulsos presentes? ¿Por qué pueden estar pensando eso? ¿Qué se les ocurre? Una gota. Claro, una gota, perfecto. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué otra cosa más pueden pensar? Podría ser un dolor por isquemia, ¿no? ¿Perdón? Un dolor neuropático, por eso hablan de dolor la neuropático. Claro, un dolor neuropático, una neuropatía secundaria, de repente, ¿no? Una neuropatía secundaria por los factores cardiovasculares, ¿no? Una insuficiencia vascular. ¿Qué más? Por el mismo hecho que tiene factores cardiovasculares. Exacto, ¿no? Una insuficiencia, claro, una insuficiencia arterial, ¿no? Una insuficiencia arterial no necesariamente por la misma diabetes, sino por la misma edad. Acuérdense, fumador, de repente bebedor, hipertenso, mal controlado, y hay placas de Mockenberg en las arterias, y las arterias están más estenosadas y tener alguna insuficiencia vascular, pero los pulsos estaban presentes, ¿no? Tenían buenos pulsos. La sensibilidad también conservada, o sea, una neuropatía, una insuficiencia vascular, como que no. Tampoco nos hablaba de hinchazón de la pierna como para una trombosis, ¿no? Signo de Hohmann positivo, un dolor a nivel de la parte posterior de la pierna, del bíceps, ¿no? A nivel del tríceps ural no había dolor, ¿no? Pero sí tenía mucha aflogosis e hinchazón en el dorso del pie de malleolo externo, ¿no? Estaba eritematoso, rojo, ¿no? Y en la base del quinto metatarsiano. Recordemos que esta enfermedad, si estamos pensando en una artropatía, en este caso una monoartritis, ¿no? Estamos apuntando más a un cuadro propiamente de esta enfermedad, porque está presente solamente acá, ¿no? Posiblemente. Vamos a ver. Entonces, así se presenta el pie del paciente, ¿no? Es eritematoso, hinchado, ¿no? Hinchado, ¿Y la radiografía, doctor? ¿Le tomaron? Sí, la radiografía está acá. Primero vamos a describir acá. Hemos hinchado. Esse dolor, esta flogose, todo eso es localizado o es difuso? La flogosis es localizada. Es localizada, está justo a nivel del malleolo externo, de la tibia, ¿no? Y está bien localizada. Entonces, si está a este nivel, estaríamos hablando de una monoartritis, ¿correcto? Diagnóstico diferencial, ¿cuál sería? Que decían que no había fiebre, una artritis séptica, ¿cierto? Exacto, una artritis séptica, ¿no? Pero artritis séptica el paciente por lo general no está bien estable, está más tóxico, viene con fiebre, respiración rápida, frecuencia cardíaca elevada, hemograma patológico, no luce séptico, luce mal el paciente, muy mal. Este paciente más que lucía mal era el dolor, ¿no? Que tenía. Tenía la famosa tríada de Celsius, ¿no? La tríada de Celsius es el dolor, rubor, el tumor y el calor, ¿no? La tetrada de Celsius, son 4, ¿no? El rubor, el enrojecimiento, el tumor, porque está como que hinchado, el calor y el dolor, ¿no? Es la tetrada de Celsius. Doctor, una pregunta, ¿y cómo es ¿es blando o es duro? Acá es blando, muy doloroso, poco palpable. ¿Por qué poco palpable? El paciente, o sea, a la inspección se ve eritematoso. A la palpación, mucho dolor, demasiado dolor. No lo puedes palpar, el paciente se queja, demasiado dolor. Entonces, acá tenemos dos cosas. O es una artritis séptica o es una gota, como monoartritis. Ahora, existen enfermedades donde hay depósito de microcristales, ¿no? Esas enfermedades de depósito de microcristales están catalogadas dentro
de lo que vendría a ser, por ejemplo, los cristales como el pirofosfato de calcio, ¿no? El pirofosfato de calcio también se puede depositar dentro de estas enfermedades que son las artropatías por cristales, ¿no? Las artropatías por cristales generalmente son o bien por pirofosfato de calcio, o bien por ácido úrico, que es el caso de la gota, o bien por la hidroxiapatita. En este caso, el pirofosfato de calcio, que es la pseudogota, por lo general se da en otras enfermedades, ¿no? Por ejemplo, en la amiloidosis, en la hemocromatosis, en el hipotiroidismo, hay muchas enfermedades que pueden dar, digamos, artropatías por microcristales como los de pirofosfato de calcio. Pero eso es otro punto que cuando hablemos de... Nosotros hacemos una clase de ese enfoque de lo que son los problemas de las artropatías. Ahí sí nos vamos a dedicar mucho al diagnóstico diferencial y lo van a tener que aprender de memoria, porque ahí vamos a hacer todo el flujograma de cómo vamos a enfocar un dolor articular, ¿no? Entonces ese es el punto básico para el examen. Entonces lo que nosotros aprendemos con el caso clínico lo vamos a poner dentro de nuestro flujo de diagnóstico diferencial, cómo vamos a enfocar las artropatías. Por ejemplo, en este caso, si es una monoartritis, que es el caso del paciente, o bien es una artritis séptica, o bien es una gota, o bien podría ser una artropatía por microcristales, como la de pirofosfato de calcio, ¿no? Que es un poco más raro, pero estaría casi dentro del diagnóstico diferencial. En este caso, este paciente pues fue un cuadro de una artropatía o una monoartritis gotosa, ¿no? Ahora, recordemos que la gota tiene varios estadios, ¿no? Un estadio 1, que por lo generalmente es asintomático, un estadio 2, que es donde ataca el ataque de la gota, ¿no? El primer ataque de la gota, o sea, la artritis gotosa, que es el cuadro del paciente. Una crisis gotosa. Observen acá en la radiografía, no había grandes cambios, ¿no? No cambios muy significativos, solo un incremento de las partes blandas, nada más. No veíamos de osificación, ¿no? No había desmineralización ósea, ¿no? Acá tampoco, acá solo un espeloncito calcáneo nada más, pero no había un gran hallazgo radiográfico. Digamos que este paciente estaba en un estadio 2. Recordemos que hay estadios más avanzados, que son las etapas el 3 y el 4, donde aparecen las gotas intercríticas, lo que vendría a ser la gota tofacia, y todas esas manifestaciones un poco más avanzadas. Entonces, bien lo dijimos, la presentación clínica, sí, dime. Para diferenciar, por ejemplo, la gota de una microcristalina, ¿no? Hay como tener como en la anamnesis, ¿hay como diferenciar o solo en el laboratorio? Ya, la gota, el diagnóstico de gota es clínico, principalmente es clínico. Una monoartritis con dolor y un antecedente de alimentos ricos en purinas. Recordemos, los alimentos ricos en purinas son las carnes, las vísceras, ¿no? Los mariscos. Generalmente desencadenan, o los bebedores crónicos, el alcohol, ¿no? Más es en personas obesas. En hospitalización hemos encontrado personas mayores, pero por lo general las artritis gotosas aparecen por arriba de los 50 años. Yo la verdad, en mi experiencia, no he visto cuadros gotosos en jóvenes, ¿eh? Son bien raros. Y generalmente más del 90% son monoarticulares, o sea, atacan una sola articulación. Pero el 10% restantes pueden ser oligoarticulares. Entonces, acá la manifestación principal siempre va a ser el dolor y más van a las zonas de las extremidades inferiores. No sé por qué no les gusta agarrar mucho, ¿no? Cuello, otras partes, ¿no? O sea, manos, ¿no? Por lo general, la gota agarra en el empeine, en el tarso, ¿no? En toda esta zona, el empeine, en el tarso, en el tobillo, le encanta agarrar el tobillo, en la rodilla, en la cadera, en las muñecas menos, ya en los codos también, ya, pero principalmente le encanta el dedo gordo, ¿no? El primer dedo, que es el primer ortejo del dedo, ¿no? Entonces, por eso es lo que se llama podagra, ¿no? La famosa podagra. Entonces, el paciente está rojito, su dedo hinchado, y el paciente está que se queja de dolor, me duele, dice así, ¿no? Eso hemos tenido bastantes casos, ¿no? La famosa podagra, y tú le dices, ¿por qué te está doliendo? Y ellos dicen, no, sí, doctor, ayer me tomé unas 10 cervezas, dice así, ¿no? Ojo, generalmente se da en la cerveza, no en el vino, no en el whisky, principalmente más es en la cerveza. Ahora, como todos sabemos, en el ácido úrico
va a producir el exceso de ácido úrico, que produce la hiperuricemia. Entonces, estos van a dar pues episodios repetidos de dolor, ¿no? De inflamación, básicamente porque hay depósitos de cristales, ¿no? A nivel de las zonas articulares en las bursas, ¿no? Entonces, al haber depósitos de cristales de ácido úrico es donde empieza el dolor. Por eso, estos pacientes con gota piden una ecografía renal, porque también hacen cálculos renales, por eso hacen cólico renal. O sea, el paciente viene a ver la espalda, dice sí, un dolor muy intenso, pero también tienen sus cálculos, ¿no? O sea, nefrolitiasis por ácido úrico, que no se ven en las radiografías. Ojo, esa placa esos cálculos no se ven en radiografía. Tendríamos que ponerle contraste para ver. Solamente los cálculos de oxalato de calcio se ven en la radiografía, pero los cálculos de ácido úrico y de otros químicos, de otras sustancias, no se ven. Entonces, el ácido úrico, pues, es la decomposición de las purinas, ¿no? Que se encuentran en pequeñas cantidades en la orina. Ahora, estas purinas, estos depósitos de ácido úrico, estos depósitos de cristales de ácido úrico, van inclusive a formar prominencias en las partes blandas que se llaman los tofos gotosos. Los tofos gotosos pueden aparecer en los codos como bolas, por eso les decía, examinen los codos. Pueden aparecer en las manos, en el tendón de Aquiles, en la oreja, también puede aparecer los tofos gotosos. Entonces también nos puede llevar a una pérdida de la movilidad de las articulaciones, un dolor continuo, ¿no? Pero esto es algo muy importante porque la gota se va a deber o por aumento de producción o por una disminución de la eliminación, es decir, o bien por un aumento de producción del ácido úrico o bien por una dificultad de eliminarlos a nivel renal. Por ahí empieza su fisiopatología. Y encima existen drogas que pueden incrementar los síntomas, por eso les decía qué pastillas o qué medicamentos usan los pacientes. En el caso de los hipertensos, los diuréticos tiazídicos pueden incrementar la sintomatología de la gota. Inclusive hasta la insulina puede aumentar, ¿no? También puede hacer. Entonces hay que tener mucho tino en saber hasta qué es lo que toma el paciente. Entonces ya dijimos cuál es la presentación clínica, cuál es la epidemiología, como les comenté, la prevalencia más es en varones que en mujeres, ¿no? Las hiperuricemias, que es lo principal, y los factores de riesgo asociado en esta población generalmente es la obesidad, el consumo de alcohol, la dislipidemia, ¿se acuerdan que ese paciente era dislipidémico, la diabetes y los síndromes metabólicos? ¿Correcto? Entonces hay artritis gotosa, que era su caso del paciente, que generalmente es un monoartritis, ¿ya? Y que pueden llevar inflamación de al menos de 6 semanas de evolución, ¿no? Y muchas veces puede llevar hasta cronicidad por encima de 6 semanas, ¿no? En el caso de la artritis gotosa, es la inflamación de la articulación como consecuencia de la formación de depósitos de cristales de uratos amorfos. Nosotros muchas veces lo punzamos para sacar el líquido, ¿no? Y así mejorar, digamos, la compresión que produce, el efecto compresivo que va a producir, ¿no? Más o menos de acuerdo a estos cuadritos que he podido conseguir, le da promedio en relación a las hiperlipidemias y la enfermedad, entre 30 y 39 años, el consumo de alcohol entre 40 y 60 años, y mayor de 60 años cuando hay problemas renales por fármacos, diuréticos y otros. La fisiopatología es un punto que lo van a revisar, ¿no? Donde está relacionada, por ejemplo, el alcohol con la hiperuricemia, la disminución del filtrado glomerular con los defectos de la excreción renal y el ácido úrico, ¿no? Y el aumento del catabolismo de las purinas en relación al aumento de la síntesis de ácido úrico. En sí, no se conoce muy bien cuál es la causa de esta enfermedad. No se conoce. O sea, hay muchas hipótesis en relación a cuál es la principal causa, ¿no? Por eso se considera muchas veces idiopático, ¿no? Pero sí hay que tener en cuenta de que esta enfermedad es tan antigua, se ha tratado de hacer muchos estudios, pero poco hemos logrado encontrar en relación a qué es lo que debemos hacer con estos pacientes, en relación a su causa que lo produce. Bien dijimos, la anamnesis y la exploración física es importante, los antecedentes, preguntar al paciente cuánto dolor tiene. Para eso utilizamos la escala de EVA que estuvimos viendo anteriormente, la reglita, ¿se acuerdan de las caritas? Que ahorita les voy a volver a mostrar. Explorar las articulaciones, los movimientos de las articulaciones. La exploración física es muy importante. Acá observamos los tofos gotosos, observen. En las orejas, en los codos, ¿no? Hay que destacar mucho esta formación que muchas veces le fastidia al paciente, ¿no? Nosotros
A veces los hemos punzado y hemos absorbido siempre un líquido claro, ¿no? Doctor, una pregunta. Sí. ¿Esos tofos gotosos, en algunos casos no llega a doler o siempre duele? No, el tofu gotoso de por sí duele porque está cerca de una articulación. Y aparte que duele, le fastidia al paciente, ¿no? Yo recuerdo, una vez tuvimos un caso de un señor de 48 años con gota, ya que tenía un tofo gotoso cerca a las articulaciones de metacarpofalángicas, que inclusive se veían por las radiografías. Entonces, pero el paciente hacía fiebre, y no sabíamos por dónde venía la fiebre. Entonces agarramos y le aspiramos ese tofo gotoso, porque estaba más rojito, más hinchado, no sé, no lucía bien, y se fue la fiebre. Entonces, y nosotros decíamos, ¿no? ¿Cuál era la causa, no? Porque el señor tenía mucha fiebre y resulta que justo ese tofo gotoso que estaba tan hinchado se había infectado. Caso bien raro, la verdad. Pero lo cierto es que después de haberlo aspirado, se fue la fiebre. Y entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Si nosotros vemos algún tofo gotoso que tiene algún tipo de sintomatología o cambio de característica, aspírenlo, ¿no? Y saquen ese líquido que tiene. Ahora, hay cirugía, ¿no? Que se puede extraer, ¿no? Pero nosotros particularmente tratamos la causa de fondo, ¿no? Primero manejamos el dolor y si hay un cuadro infeccioso, manejamos la infección o sucesivamente lo que tengamos en el paciente. Entonces, el diagnóstico... Doctor, otra pregunta. Dime. Pero, por ejemplo, vi en la imagen que hay un tofo en la oreja, por ejemplo. ¿En esos lugares también hay dolor o no? No, por lo general no. Más el dolor suele ser en las articulaciones. En nuestra experiencia hemos visto más dolor articular. En la oreja no he visto dolor, pero sí le fastidia a los pacientes porque es un poco antiestético, ¿no? Se les trae, ¿no? Les trae los tofos gotosos. Pero sí no les gusta, les fastidia inclusive cuando se echa, ¿no? La compresión puede doler. Pero la verdad que los pacientes se quejan mucho. El diagnóstico definitivamente viene con análisis. Medir la cantidad de ácido úrico en el cuerpo. La radiografía de las articulaciones es importante porque es una enfermedad que va a producir mucha destrucción en las articulaciones, pero el gold estándar viene con la artrocentesis. Y lo que tenemos que encontrar es la presencia de cristales de urato monosódico, ¿no? En forma de aguja en luz polarizada. Entonces, el diagnóstico se hace con microscopía de luz polarizada. Y tiene que haber birrefringencia negativa, porque hay muchas artropatías por cristales. Hay varias formas de artropatía por cristales. Entonces, el estudio con microscopía de luz polarizada nos va a determinar las características de la misma. Nosotros aspiramos el líquido, lo llevamos a microscopía de luz polarizada y nos da la característica de los cristales. Y ahí sale nuestro diagnóstico. En las rodillas, por ejemplo, se estudia lo que se llama la condrocalcinosis, y que puede producir. Cuando tengamos el tema de exámenes auxiliares, vamos a repasar todos esos síntomas articulares, ya con radiografías y resonancias. Entonces, ahí es donde más o menos tenemos que muchas veces el líquido aspiren, meten en la aguja, no tengan miedo. Nosotros a todas las hinchazones, las articulaciones, le metemos aguja y la aspiramos, ¿no? Y si tomamos cultivos, porque recuerden que también hay bacterias que se pueden meter, ¿no? Hemos encontrado tuberculosis en las articulaciones, hemos encontrado hasta salmonelosis. O sea, por eso aspírenlo, cultívenlo, y si tienen sospecha de gota, mándenlo a microscopía de luz polarizada, que por ahí sale su diagnóstico. Ahora, acá están las características del líquido, principalmente el líquido inflamatorio tiene estas características, ¿no? Suele ser un amarillo opalescente, con una cantidad regular de leucocitos y con una cantidad también regular de proteínas. Ahora, el líquido infeccioso tiene mucha cantidad de celularidad. Por ahí la van a reconocer un infeccioso de un inflamatorio, puramente, ¿no? Ahora, un inflamatorio, un no inflamatorio, básicamente también es por su cantidad de leucocitos. Entonces hay que tenerlo bien en cuenta, ¿no? Siempre el líquido inflamatorio va a disminuir la glucosa en relación a la glucosa basal. Esto es un dato importante cuando ustedes aspiren su líquido. Pidan la celularidad y pidan la glucosa y háganle un hemoglucotés, una toma de glucosa al paciente para saber si tiene, supongamos, 100 de glucosa. Le sale en hemoglucotés que le toman en el dedito, ¿no? Tiene 100,
Entonces, si es igual el líquido de la glucosa en el líquido sinovial que ustedes han extraído, entonces es un líquido no inflamatorio, o sea, un poco que se aleja que sea un cuadro gotoso. Pero si ha disminuido bioconsumo, entonces lo más probable es que sí sea inflamatorio. Y si la celularidad no es muy alta, entonces lo más probable es que sea así. Pero si hay mucha celularidad y hay mucho consumo, entonces definitivamente es demasiado infeccioso. Casi esta regla también se cumple en el líquido cefalorraquídeo. Mucha celularidad y mayor consumo de glucosa. Igualito en el líquido cefalorraquídeo. Muy parecido es en el líquido sinovial. Ahora, las artritis por microcristales es lo que les decía, la microscopía de luz polarizada. Entonces aquí hay que ver los depósitos, como en el caso del pirofosfato de calcio, como en el caso de la hidroxipatita, ¿no? Entonces lo que debemos encontrar, por ejemplo, cuál es la característica romboidal, pequeña y birefringencia positiva. Para que sea gota, ¿cuál sería? Birefringencia. A ver, chicos, no se duerman, por favor. Sería birefringencia negativa, claro, chicos. Es birefringencia negativa, ¿ya? El pirofosfato de calcio se suele ver más en enfermedades secundarias. Acuérdense que hay gota primaria y hay gota secundaria. La gota primaria es la que estamos viendo, que es la hiperactividad de toda esta de la eliminación, ¿no? Aumenta la eliminación del ácido úrico por el riñón, ¿no? Y todo esto. Pero también hay gota secundaria. La gota secundaria lo vemos mucho en las enfermedades neoplásicas, en lo que es el síndrome de lisis tumoral, en las leucemias. Se suele ver en la psoriasis también, los tumores malignos, se suele ver en mieloma, ¿no? Enfermedades en el cáncer, puede haber una gota secundaria. Puede aparecer incremento de las tasas de ácido úrico, pero por la misma neoplasia, por la misma lisis tumoral. Entonces es muy diferente, ¿no? Es muy diferente su patogénesis en relación a la gota primaria, que es lo que nosotros estamos viendo. A ver, vamos con el caso clínico 2. Es un casito bien interesante, ¿ya? Esto lo saqué de la Sociedad de Reumatología. Ya, este es un varón de 43 años, bebedor, ya desde ya, varón, mayor, bebedor, ustedes ya dicen, no, por acá me parece que es gota, desde 21 años. Así 15 años, comienza con crisis de dolor e inflamación monoarticular en miembros inferiores. Ya te está diciendo, ya monoartritis ya sigue empezando en gota. En un principio presentaba 2 a 3 episodios anuales de monoartritis, que mejoraba con antiinflamatorios no esteroideos. El paciente no realizaba correctamente el tratamiento farmacológico ni las medidas higiénico-dietéticas pautadas por su médico de atención primaria, o sea, no hacía caso. Ya, como se dice, tú le decías algo que haga y al final no lo hacía. Por lo que las crisis de monoartritis eran cada vez más frecuentes, aparecía, extendiéndose a afección a articulaciones de miembros superiores, evolucionando el cuadro hacia una oligoartritis y finalmente una poliartritis. Observen, o sea, de monoartritis se fue a oligoartritis y oligoartritis terminó en poliartritis. Por lo tanto, este paciente hace un cuadro como que migratorio, ¿no? Ya coge todas las articulaciones y se torna más avanzada la enfermedad. En la actualidad, ya el paciente conocido por tener el cuadro de la gota, consulta por empeoramiento de las artralgias inflamatorias en manos y en pies. O sea, él ya siente que su cuadro empeora. Ya empieza a haber deformidad que dificulta sus actividades de la vida diaria. Este es un paciente crónico que no se ha sabido cuidar. Esto es lo que no debemos llegar. En la presión física destaca la presencia ya de tofos a nivel de codos, pies y manos, algunos de ellos complicados con fístulas. O sea, estos tofos ya se abrieron y ojo, se pueden infectar. Entonces, objetivo de la presencia de cristales de uratos monosódicos, o sea, ya le hicieron el estudio del líquido, urato monosódico. La analítica que le hacen encuentran 8.3, recuerden que es mayor de 7, siendo el resto de la bioquímica normal. El hemograma, reactantes de fase aguda, factor reumatoide y anticuerpos en citrulinados fueron normales o negativos, ¿no? Citrulinados, reactantes de fase aguda elevados, va más como en la artritis reumatoide, ¿cierto? Entonces, en las radiografías óseas de manos y pies se observa aumento de partes blandas junto a precisas importantes erosiones o márgenes escleróticos, resaltando una pequeña línea delgada clasificada, características de la artropatía gotosa. Entonces, miren esas manos. Observen, a ver, ¿qué pueden opinar? A ver, chicos, opinen. A ver, opinen, chicos, opinen.
Podemos observar la hinchazón, ¿no? El color, los tufos. Claro, ¿no? Hay hinchazón, hay dolor, hay rubor, ¿no? Hay rubor. ¿Qué más? Observen estos nódulos. Estos nódulos son de Bouchard, ¿no? Nódulos Bouchard. No hay nódulos de Heberman, como que ya hay un cuadro artrítico, ¿cierto? Un cuadro artrítico deforme, pero con formaciones tofáceas, ¿no? Que tiene tofos. Observen esta mano deforme, ¿cierto? Algo más que puedan destacar acá. No se nota que hubiera el dedo en ojal y la deformación en cuello de cisne, ¿cierto? Se nota un poco de hipotrofia a nivel de los músculos interóseos, ligeramente. Nosotros en semiología, los pacientes que tienen mayor hipotrofia de los músculos interóseos lo vemos mucho en los diabéticos, es típico. En los pacientes con gota, aparte de las gotas tofáceas, no se ven las manifestaciones típicas de la artritis, ¿no? Por ejemplo, el dedo en ojal. No lo vemos, ni tampoco vemos las deformaciones en lo que vendría a ser en cuello de cisne. No es frecuente, al menos no lo vemos, ¿no? Pero sí ven estas grandes deformidades por presencia de tofos o tos, ¿no? Vean la placa, observen esta radiografía, ¿no? Observen, hay una desmineralización ósea, ¿no? Ahora observen las articulaciones, vamos con las articulaciones metacarpofalángicas. Hay deformación, erosiones bien significativas, no se nota el borde cortical como se nota acá el borde cortical está perdido, acá se nota bien, acá también, pero hay deformación en algunos, ¿no? De osificación, todas estas son las corticales de los huesitos, aumento de las partes blandas, ¿no? De osificación, deformación, observen acá estas articulaciones interfalángicas proximales están destruidas, ¿se dan cuenta? Están destruidas, típico de las artritis, ¿no? Artritis gotosa. Y se nota que las partes blandas, o sea, los tofos gotosos, como que están haciendo su función de destruir más el huesito. Observen, las articulaciones interfalángicas distales también están severamente comprometidas. Acá hay una deformación, observen, ¿no? Hay una deformación por esta pérdida de esta articulación. Hay una hiperextensión a este nivel. Y observen la otra mano, casi similares características de osificación, aumento de partes blandas, presencia de tofos gotosos con pérdida de las articulaciones, adelgazamiento de la cortical, aumento de partes blandas. Entonces, aquí nosotros estamos destacando un cuadro erosivo bien significativo. Muy diferente, por ejemplo, al lupus. El lupus es una enfermedad no erosiva. El lupus no destruye la articulación. Produce la artralgia, pero no produce la artritis típica, como la gota o como la artritis reumatoide, ¿no? Entonces, la gota sí es muy destructiva. Ahora, si a esto le agregamos la psoriasis, que están dentro de las artritis reumatoides seronegativas. Las seronegativas son las que tienen factor reumatoide negativo. Está la artritis psoriásica, que es muy destructiva, destruye mucho el hueso y está muy relacionado con el HLA-B27. Está dentro de las artropatías. Cuando vemos medicina, de repente si les enseño el segmento de reumato, vamos a hablar bastante de eso. Ahorita en semiología vamos a emplear a utilizar nuestros exámenes auxiliares en nuestra interpretación básica. Pero ya hay mucha relación dentro de las seronegativas con mayor afección y predisposición de artritis mutilante. Mutila, destruye severamente el hueso. En cambio, la artritis reumatoide destruye de manera progresiva, más lento. La gota también destruye. Pero de las tres, la que menos destruye, pero es más lenta, es la reumatoide. Después viene la gotosa, pero la psoriásica, las seronegativas son mucho más destructivas. Inclusive pueden lograr hasta amputar las zonas más distales, son muy destructivas. Entonces acá observemos gran compromiso de partes blandas, gran destrucción. Entonces acá a manera de esquema, he conseguido este esquema de un librito de traumatología, cómo aparecen las laceraciones iniciales en sacabocados. Por eso les decía, fíjense acá en la parte, cuando examinamos la parte de las cabezas de los metacarpos, aquí aparecen las erosiones.
aquí es donde tienen que ver, ¿no? Entonces, acá le estaba representando como el hallux, que es el primer dedo del pie. Por eso el hallux es el primer ortejo, ¿no? Entonces acá, destrucción también, cómo se da la destrucción. Y observen, esta la mano, lo que hemos visto es una mano tuberosa, típica de la gota tofacio. Observen cómo destruye la gota, el hueso, cómo lo destruye, erosiona y destruye a nivel metatarsiano, ¿no? Acá también, mira, observen, mayor compromiso articular. Mano tuberosa es típica de la gota. Mano en ráfaga es típico de la artritis reumatoide. No se olviden, ¿no? Porque eso va a venir en el examen. Sigamos, la evolución. Tras dejar de tomar alcohol, el paciente, no cerveza, inicia un tratamiento con colchicina, analgésico cialopurinol. El paciente mejora sin sintomatología. Mejoró, pero igual este paciente tiene mal pronóstico, ¿no? Es un paciente crónico, es un paciente que no cumple el tratamiento y que a la larga va a terminar con pérdida de su actividad funcional y va a tener que ir muchas veces a cirugía ortopédica, a terapia física permanente, y al final va a tener que trabajar con alguna ortesis en manos o muñecas, porque la verdad que estos pacientes terminan mal. Estas enfermedades son le quitan mucha funcionabilidad a sus manos, y la verdad que inclusive a sus pies, y terminan mal estos pacientes. Tienen que recurrir a la cirugía ortopédica, que muchas veces no ofrece muchas ventajas. Entonces, de manera de discusión, ¿no? Esta artropatía es una patología frecuente en las consultas reumatológicas y existe más conocimiento en la población general acerca de los factores predisponentes. Yo creo que ese punto es importante, la intervención quirúrgica es dable, ¿no? Y la gran destrucción es típica de esta enfermedad. Acá tenemos en el codo, ¿no? Un gran tofo, ¿no? Que también puede dar. Ojo, acá hay un dato bien importante, ¿no? En la consulta a veces me ha llegado pacientes con bursitis olecraniana, bursitis que la bursa se hincha, pero no es indurado, no es una bolsa dura, es una bolsa suave. La bursitis olecraniana es por fricción. Estos pacientes, por ejemplo, el caso de ese paciente que era un maquinista que apoyaba su codo sobre la base de la máquina de aditamiento que utiliza como el brazo mecánico, utilizaba para las retrocavadoras, y siempre friccionaba su codo sobre la superficie plana. Friccionaba, y la bursa olecraniana, la bursa del codo, se empezó a llenar de agua. Y empezó a hincharse, y se hizo como una pelota. Entonces, cuando lo vio un colega de medicina general, le dijo que era gota, ¿no? Entonces, yo lo vi en la consulta yo soy internista, lo vi en la consulta de medicina interna, y le palpé, me pareció una gota tofacia, agarré el ultrasonido, se lo pasé, y evidentemente otra bursitis, agarré un ojo y se la aspiré toditos. Chao, se fue feliz. ¿Sí? Así de sencillo, ustedes pueden hacer mucho en su consulta. Y pueden utilizar, hoy en día que el ultrasonido es prácticamente una herramienta a la mano de todos los médicos sin necesidad de ser especialista, es simplemente capacitarse y tomar la decisión. Y lo aspiré y le fue muy bien al paciente, hizo sus actividades perfecto. Igualito también me pasó con un quiste Baker en la rodilla, también se lo aspiré a un señor que era deportista, que era refer, se lo aspiré toditito y comenzó sus actividades de lo más normal. En este caso, ese quiste Baker no era por su artritis, sino fue por su artrosis que había deformado sus meniscos. Entonces, acá nuevamente, la escala visual de Eva, la reglita, la famosa reglita, utilícenlo siempre. Si el paciente está con esta carita, es un dolor severo, número 6, o díganle, agarran la reglita y díganle qué número le pones o cómo tú te sientes, y él te va a señalar qué tipo de cara, cómo se siente. Entonces, si él se siente muy dolorido, te va a poner así, como el caso del paciente, del primer caso, ¿no? El paciente estaba así, escala número 8, dolor muy severo, mucho dolor. Entonces, aquí hay que ir con inyectables, ¿no? Inyectables antiinflamatorios. Yo por lo general utilizo asociación de 2 hasta 3 antiinflamatorios. Yo combino el diclofenaco con el metamizol y la dexametasona, los 3 se los pongo juntos.
La ampolla, o sea, una ampolla intramuscular podemos poner hasta 10 centímetros por una jeringa, ¿no? Es la capacidad que puede recibir el glúteo, hasta 10 centímetros. Es 3 ampollas, casi 5 centímetros sobraba, ¿no? Se lo puse y iban bien, y con las ampollas fue bien. A eso le agregué antiinflamatorios, le agregué a este paciente, le dimos indometacina cada 6 horas, tenía buena función renal, ¿ya? Y de ahí le dimos, posteriormente le agregamos ya la colchicina que también es un antiinflamatorio, junto con el allopurinol, que es hipouricemiante. Y el paciente fue bien, un poquito bien, y siempre lo vemos en la consulta que viene por su tratamiento. Bueno, hay una clasificación para la artritis gotosa, ¿no? Les voy a dejar para que lo revisen esta clasificación, es muy importante, así como hay clasificaciones de artritis reumatoide, ¿no? En reumatología hay 2 grandes instituciones, la ACR y el EULAR. La ACR es la escuela americana y el EULAR es la escuela europea. Igualito que para cardiología, ¿no? Tenemos la AJA, que es la sociedad americana, y tenemos la sociedad europea. O sea, tenemos 2 sociedades. O sea, siempre los americanos se están peleando con los europeos. Cada uno saca sus propias guías, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, en digestivo, nosotros usamos mucho las guías japonesas, muy buenas, las guías japonesas en digestivo. Las guías canadienses son muy buenas en digestivo, lo utilizamos bastante. Particularmente nosotros usamos mucho en algunas especialidades más las guías europeas. En el caso de la parte reumatológica, nosotros más vamos con la escuela americana, la ACR, ¿no? Y el EULAR también es bueno, pero usamos más la ACR como criterios, digamos, como clasificaciones. En algunas otras especialidades nos gustan más las escuelas europeas. Por ejemplo, en cardio, particularmente yo uso más las guías europeas. Como les repito, en las guías de gastroenterología, mucho las guías japonesas. En las guías de endocrinología de diabetes usamos mucho las guías americanas, la ADA. Así como las guías del asma respiratorio, que usamos la guía GINA, que es la guía para asma, ¿no? Y así sucesivamente, cuando ustedes entren, porque vamos a revisar artículos, vamos a basarnos en escuelas, ya sea americana, ya sea europea, ya sea canadiense, ya sea japonesa. Entonces lo bueno que todo está en inglés, o sea, de hecho que ustedes lo saben leer muy bien, entonces pueden sacar por ahí algunos temas que les voy a enviar. De repente la delegada le voy a enviar sus artículos, que es para que exponga. Creo que la universidad me pidió que hagamos unos seminarios, eso lo voy a coordinar bien, ya, para poder ver. Entonces, a manera de repaso, observamos criterio de entrada, al menos un episodio de edema, dolor o sensibilidad con una articulación periférica o bursa. Criterios de suficiencia, presencia de cristales de monohidrato sódico, una articulación sintomática o bursa. Ejemplo, líquido sinovial o tofos. Ahí le meten la aguja, en la sinovial o en el tofo. Criterios. Si el paciente cumple el criterio de suficiencia, puede clasificarse como gota sin necesidad de aplicar los criterios de abajo. Los criterios que aparecen a continuación se aplicarían únicamente a los pacientes que cumplen criterios de entrada, pero no criterios de suficiencia. Entonces, vayamos. Criterios. Patrón de compromiso articular o de bursas durante los episodios sintomáticos. Articulación o bursa diferente al tobillo, medio pie o primer metatarsofaléngico con su compromiso solo como una parte de presentación poliarticular. Puntaje 0. Tobillo o medio pie como parte de una presentación monoarticular o articular sin compromiso de una articulación metatarsofalágica. 1. Miren, observen, acá le da mayor puntaje, primer metatarsofalágica. Entonces, aquí es donde más se da el criterio clínico a nivel de la podagra, primer dedo. Entonces, de acuerdo a esto, le dan un puntaje. Criterios clínicos, ¿no? Nos habla de los episodios. Por ejemplo, en el paciente que hemos visto, episodios típicos recurrentes, mayor puntaje, ¿no? Tofos presentes, 4 puntos. Entonces, acá vamos a ver cuánto de puntaje le ponemos si es que hacemos análisis de laboratorio. Por ejemplo, si es de líquido sinovial, si no se ha realizado, obviamente 0 puntos. Pero si es negativo para cristales de monohidrato sódico, menos 2 puntos y le restamos.
Entonces, el urato sérico, según los valores, a mayor cantidad, más de 10, ya tiene más puntaje. Ahora, si obviamente es 4, es menos 4 puntos, o sea, le va restando puntos. Un valor por encima de 8 ya va a 3 puntos. Y en imágenes es muy importante inclusive el ultrasonido o la tomografía. Entonces, de acuerdo a eso, se le da un puntaje. A mayor puntaje, obviamente, criterios de gota, ¿no? Pero si nos dan cuenta, esta es la parte que nos manda la escuela americana, como para poderlo catalogar dentro de los criterios de clasificación de la artritis gotosa. Yo creo que con la parte clínica es bien recomendable. A ver, muchachos, ¿alguna pregunta? Una preguntita ahí. Yo sé que Doctor, con relación a los TOEFLs, ¿son de exclusividad de la gota o hay otras enfermedades que pueden presentar TOEFLs también? Los tofos gotosos están relacionados con un estadio más avanzado, estadio 4. Y los tofos gotosos son los que tienen esa agüita que se llaman los cristales de uratos monosódicos. Inclusive los tofos se pueden abrir y destilan el líquido, se pueden fistolizar, se pueden hasta infectar. Entonces esos son los cristales de urato monosódico, que es el diagnóstico que nos da de gota. ¿Correcto? En el estadio 4 es donde más vemos los gotas tofáceos. O sea, acuérdense de los pacientes que hemos tenido. El primer paciente no tenía gota, no tenía tofos, pero el segundo, que tenía muchos años de enfermedad, ya tenía tofos gotosos. ¿Ya? Por eso les puse esos dos pacientes. Uno inicial, entre comillas, que creo que era de 1 año, y el otro que sí que tenía mucho tiempo. Encima no tomaba su tratamiento, entonces le aparecieron ya gotas, tofos, hasta en las orejas. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctor, una pregunta. ¿Y cuándo Doctor, hablamos de entonces, pseudogota? ¿No te escuché? Sí, doctor, ¿y cuándo hablamos de pseudogota o solo se habla de gota? Ya, la pseudogota, como les comenté, ya no es ácido úrico. Las pseudogotas son pirofosfato de calcio. Cuando nosotros repasamos el cuadrito, vamos a ver el cuadrito. No, acá, en las artropatías. Por eso les decía, la gota está dentro de las artropatías por microcristales. Entonces, dentro de las artropatías de microcristales está la hidroxiapatita, está el pirofosfato, está el oxalato de calcio, ¿no? Entonces, tengan cuenta, por ejemplo, acá hay un dato importante, la birrefringencia. La birrefringencia negativa es más de la gota, como en este caso la hidroxiapatita cálcica, pero el pirofosfato es la pseudogota, que es muy parecida, pero si se dan cuenta, al final el tratamiento es el mismo, ¿no? AINES, colchicina, inclusive nosotros la infiltramos cuando hay mucho dolor, ¿no? He tenido pacientes con condrocalcinosis que le he metido corticoide en la rodilla, ¿no? Le pongo corticoide en dosis pequeñas, 5 cc, lleva bien. Entonces hay que aliviar el dolor. Las infiltraciones las hacemos con corticoide. El corticoide que usamos es la triancinolona. Es un corticoide suave que va muy bien. Lo infiltramos de acuerdo al tamaño de la articulación. Rodilla te aguanta hasta 10 cc. Tobillo de 2 a 5 cc. Codo igual de 2 a 5 cc. Hombro hasta 5 cc le puedo poner de corticoides. Yo generalmente arranco con dosis de 2, o sea, eso es lo que más yo infiltro, ¿no? Infiltro muñecas, inclusive en Carbaín, en Carbaín está bien, en Carbaín o en el túnel del carpo, también. Por ejemplo, hablando de la artritis, que de repente se me pasó, cuando la artritis afecta a otros órganos, o sea, extraarticular, puede afectar a nivel del túnel carpiano, ¿no? Produciendo compresión del nervio mediano y produciendo la sintomatología de las muñecas, ¿no? Ese adormecimiento. En ese caso yo le pongo un poco de corticoides entre los dos tendones que se encuentran ahí, del primer y segundo radial. Le pongo un poco de corticoide y me ayuda al paciente a liberar el nervio, ¿no? Pero sí, la pseudogota está dado en relación a las artropatías por microcristales, principalmente por pirofosfato de calcio. ¿Dónde hay pirofosfato de calcio? No te repito. A ver, amiloidosis, hemocromatosis, inclusive hasta hay reportes de gota. Inclusive hasta la gota puede producir depósitos de pirofosfato de calcio. ¿Qué otras enfermedades más? Ya le dije hemocromatosis, ¿no? Pero son como 7 enfermedades que produce. Pero eso es dentro del diagnóstico diferencial.
y nos lleva a condrocalcinosis, ¿no? La condrocalcinosis son las calcificaciones de los meniscos, ¿no? De los meniscos, de los cartílagos a nivel de las rodillas, ¿no? Principalmente más en rodillas. Pero acá, ¿ves? Entonces rodilla, tobillo, hombro, ¿no? Pero generalmente más, ¿no? Por eso dice asintomático o pseudogota aguda en el pirofosfato de calcio. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Pues, doctor, en la presentación clínica de las pseudogotas, ¿es la misma cosa de la gota? Es o no? la misma presentación. La misma. La diferencia lo hace el estudio del líquido. Ese sería, ¿no? O sea, la diferencia va a ser el estudio del líquido. Rodilla hinchada, roja, no, entonces este puede ser que no sea artritis, porque una artritis séptica, pincharla no es tan, digamos, fácil hacerla. Y si lo vamos a hacer, mejor la hacemos en sala de operación. La artritis séptica se hace un lavado en sala, ¿no? Generalmente el traumatólogo abre la articulación y lo lava con 10 litros de agua, ¿no? De cloruro. Y ahí lava la articulación para sacar toda la materia purulenta, ¿no? Pero en el caso de la gota, nosotros lo aspiramos el líquido. Ya, nosotros, es muy frecuente que nosotros poncemos rodillas. No es difícil, ¿no? Es verdad. Ya, no es difícil. Nosotros hacemos las artrocentesis y en la artrocentesis tomamos muestras del líquido sinovial. Lo cultivamos, lo estudiamos y lo llamamos a microscopía de luz, ¿no? Lo que es microscopía de luz polarizada. Entonces ahí podemos hacer el estudio de las birrefringencias, el estudio de las características típicas de los cristales, ¿no? Para poder saber si es una gota pura o es una pseudogota. Pero al final el tratamiento es lo mismo, ¿no? El tratamiento es similar a arnes, corticoides, es similar. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Está claro, creo yo? Ya más o menos tenemos los... Sí, dime. ¿Qué es la birrefringencia? La birrefringencia es la característica del cristal, la forma del cristal. En la próxima clase les voy a traer unos slides de birrefringencia, ¿no? Para que vean cómo son las características de los cristales. Ahí para que lo vean bonito, en unas gráficas lo voy a traer. Ya de paso que sí, pero sí, son características laboratoriales. Dentro tenemos un capítulo, nosotros que tenemos que desarrollar, que es exámenes auxiliares. Ahí les voy a ampliar sobre esta parte de birrefringencias. Okay. Ahí vamos a hablar todo ese punto. Pero sí tienen que ver cuando lo vean son como cristalitos, interesantes, pero tiene que ser microscopía de luz polarizada, no puede ser cualquier microscopio. Tiene que ser un microscopio especial, no es como lo que solemos ver en los laboratorios. Así. Por eso les decía, esta enfermedad es tan antigua que tiene muchos años, ¿no? Entonces, hasta Hipócrates, hasta Galeno ha visto esta enfermedad. Imagínate. Galeno fue el que descubrió los tofos gotosos. Cuando vean la historia de medicina, lean esta parte de la gota, la enfermedad de los ricos, la enfermedad de los príncipes, le decían, ¿no? Porque ellos comían mucha carne, ¿no? Pero siempre recordemos que esto tiene bases genéticas, ¿no? No todos hacen, ¿no? No todos hacen gota, ¿no? O sea, los pacientes que tienen hiperuricemia, que creo que acá a muchos de ustedes les gusta la carne igual que a mí, entonces no necesariamente presentamos gota, por si acaso, o sea, la hiperuricemia no es sinónimo de gota, o sea, no tiene por qué presentar gota, para eso tiene que haber una base genética, por eso se habla de una enzima que si más no me recuerdo era el fosforribosol, ajá. Ya que se habla bastante del fosforribosil, pirofosfato sintetasa, ajá. Entonces se decía que esa enzima estaba muy hiperactiva, entonces eso tenía mucho que ver con esta enfermedad, ¿no? Entonces había una disminución de la eliminación del ácido úrico por el riñón por su disminución de su secreción en sus túbulos. Entonces por ahí como que venía la causa de la gota, ¿no? Entonces todo el mundo decía, sí, pues no, por ahí está la enfermedad. Pero a mí me gusta la carne y no hago cálculos, ¿no? Pero por ahí que de repente algo está sucediendo, porque los cálculos son enfermedades que muchos los tenemos y ni cuenta nos damos, ¿no? Pero por ahí hay una base genética. Entonces habían ciertos reyes, ciertos príncipes que tuvieron en la historia de la medicina
esta enfermedad y acudían al médico con un dolor muy intenso, sobre todo en el primer dedo del pie, lo que se llama la podagra. Entonces, tienen que tenerlo bien en cuenta el diagnóstico diferencial y espero que esté ya claro cómo es esta enfermedad y que lo podamos revisar y que sea sencillo de ver cuando estemos llevando ya medicina 1, medicina 2. Y cuando ya esto ojalá pase todo esto de la pandemia, podamos verlo en el hospital. Ya, y si tienen la oportunidad de venir a mi hospital, cuando gusten, lo vamos a poder revisar. Porque acá tenemos bastantes pacientitos con estas enfermedades. Sí hay irregular cantidad. Medicina tenemos varios, ¿no? Al menos antes de que suceda la pandemia hemos tenido gotas secundarias. Teníamos pacientes con cáncer, con lisis tumoral que hacían gotas secundarias. Hemos tenido jóvenes con gotas primarias. Hemos tenido, ya se ve, y la verdad que el dolor es muy intenso, muy intenso. Un día a un paciente que tenía 42 años, le tuve que descomprimir, le tuve que sacar el líquido, tenía mucho dolor en la rodilla, demasiado dolor. Entonces tuve que coger una aguja y descomprimir al máximo, y a la vez le tuve que hasta infiltrar para quitarle el dolor. Fue la única forma, porque no había, inclusive le mandamos a terapia del dolor, ¿no? Pero no mejoraba el paciente. Muy bien. Muy bien, Doctor, chicos. Dime. en caso de que no se tenga ese microscopio de luz polarizada, ¿cómo, hay otro modo? Solo ya manejamos ahí el dolor. Por eso más o menos hablábamos de las clasificaciones, ¿no? De este cuadrito que les mostré al final, ¿no? Que lo van a poder revisar, ¿no? De acá pueden sacar los criterios de clasificación. De acuerdo a un puntaje establecido van a poder determinar mayormente los puntajes. Pero la verdad, o sea, nosotros hacemos más el diagnóstico clínico y radiológico, ¿no? No, por lo general nosotros tampoco tenemos. En mi hospital al menos no tenemos, en nuestro hospital mayor, que es el Hospital Saugal, tampoco hay. Y entonces tendríamos que mandar al hospital mayor de todos, que es el Revallar, que la verdad conseguir una microscopía de luz poco complicada, pero nosotros sacamos rápido con diagnóstico clínico, un ácido úrico elevado, las características del líquido más que suficientes. Y compromiso radiográfico sacamos. Es clínico. Realmente los diagnósticos son más clínicos, ¿no? Nos damos cuenta de la medicina, como decía el profesor Viso, que es de la sociedad, ¿no? Nos hablaba de su experiencia en Estados Unidos y decía que los médicos americanos, a pesar de que tienen mucho acercamiento con los exámenes auxiliares, se basan mucho en la parte clínica, ¿no? Es decir, si yo tenía un paciente con un hemograma elevado, clínicamente estaba estable, pero él no estaba infectado. O sea, mucho tiene que ver la parte clínica, más que los exámenes auxiliares, ¿no? Por lo tanto, dime. No, puede terminar. Claro, o sea, estos exámenes auxiliares, como dices, nos auxilian ante la duda. Pero si hay características clínicas, creo que no hay necesidad de ampliar con tantos exámenes de microscopía. Sí, ¿Me decías? pero una duda, por ejemplo, si yo no tengo acceso, ¿no?, a este microscopio para ver la estructura del cristal, y para diferenciar más de la gota de la pseudogota, entonces yo podría ver la localización, ¿no? Por ejemplo, si de primera vez se va a mi cuadril o de primera vez se va al hombro, ya no sería como que una gota propiamente dicha, ¿no? Sería un pseudogota. Sería más o menos eso. Claro, es posible. Como les digo, o sea, el comportamiento de la pseudogota es prácticamente el diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces aquí hay que ver mucho la parte clínica. Ahora, como les decía, la pseudogota está asociada a otras enfermedades, ¿no? O sea, tiene que haber una enfermedad necesariamente secundaria para que se haga una pseudogota. No es común que una pseudogota aparezca, como se dice, como tal. Por lo general es secundario a otras enfermedades, ¿no? En un pequeño, o sea, claro, en un pequeño rubro también hasta la gota, te diría. O sea, ahí hay un poco de controversias. Pero sí, la pseudogota hay que tratarla como tal, como un secundario a otra enfermedad, ¿no? A otra de las tantas enfermedades que les mencioné.
Y la gota principalmente o puramente al ácido úrico, que es el punto básico, ¿no? Que nosotros tenemos que ver, ¿no? Los cristales, ¿no? Estos cristales, depósitos de cristales, ¿no? Que son los que les van a caracterizar, ¿no? Yo creo que por ahí es los cristales de urato monosódico, ¿no? Con birrefringencias negativas. Entonces, yo creo que por ahí es nuestro punto importante que debemos hacer para no marearnos mucho, ¿no? Y catalogarlos siempre. Dime. Entonces, si yo recibo un paciente que me muestra nódulos en los pies, en los tobillos, ¿no? Y yo ya identifico que son tofos y yo veo que probablemente, como son tofos, yo ya pienso en gota, ¿correcto? Uh-huh. Y ahí, ok. Entonces, yo hago una artrocentesis para comprobar eso. Claro, puedes inclusive aspirar el líquido del tofo y te va a salir los cristales de urato monosódico. Ok, y ahí yo ya indico a este paciente que baje el consumo de proteínas, ¿no? Así es. Aunque él no esté sintiendo dolor, yo ya le indico la colchicina. Así es. Los hiperuricemiantes, ¿no? El alopurinol, que es un hipouricemiante, ¿no? La colchicina va mucho con el dolor, pero también lo puedes usar. Ya como el diagnóstico, digamos, el tratamiento temprano va con la colchicina, ¿no? Entonces puedes usar colchicina, alopurinol, AINES, de acuerdo al dolor, ¿no? Si hay mucho dolor. Pero sí, ya puedes indicar. Principal tratamiento de inicio es la dieta. Desde ahí tienes que arreglar, y los factores que lo descompensan. Y entonces yo voy a buscar otra causa que sería primaria en este caso, porque usted está mencionando eso. ¿Cuál es la principal causa primaria? La principal causa primaria, como lo dijimos, es los factores de riesgo que tiene el paciente, ¿no? En este caso, la obesidad, el alcoholismo, ¿no? Principalmente, que son los que nos va a traer, y la edad, ¿no? Los pacientes mayores, adultos mayores, son los que más hacen la gota, ¿no? Entonces, por ahí es donde viene principalmente, ¿no? Paciente, mucho alcohol, muchas comidas ricas en purinas, de ahí es donde viene todo el problema, y obviamente una base genética, ¿no? Para que puedan darse. Por eso les decía, la hiperuricemia no tiene por qué presentar gota, o sea, ahí viene el punto, salvo que tenga factores genéticos, como la hiperactividad de estas enzimas, ¿no? El fosforito. Ese es el punto clave que deben tenerlo bien claro. Doutor, una pregunta. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo tengo una pseudogota y yo detecto los cristales de profosfato de calcio. En este caso, yo trataría mi enfermedad primaria, entonces el tratamiento sería este para la pseudogota. Así es. Mi tratamiento es la causa primaria, lo que desencadena. Y de ahí trabajo como es hiperuricemiantes. Entonces, yo tengo que primero hacer un régimen, para todas las enfermedades les diré, ¿no? Inclusive la hipertensión, la diabetes, primero es mi régimen higiénico-dietético. Todas las enfermedades, cuando ustedes vean, primero los factores desencadenantes. Inclusive en la diabetes, ningún medicamento, ninguna medicina, ningún metaanálisis, ni nada por el estilo ha podido, digamos, evitar que sea como primera elección el régimen higiénico dietético. Nadie lo ha podido superar. Entonces, primero el cuidado en la alimentación, en la actividad física. Estas articulaciones deben moverse. Si no se mueven, pierden su capacidad locomotora y obviamente van a la atrofia. Entonces, eso es lo que hay que evitar en estos pacientes, a que terminen con la deformación. Por eso es importante la terapia física, ya sea hospitalaria, o ya sea hasta en casa, ¿no? Utilizar sus ejercicios para evitar que esta enfermedad logre invalidarlos. ¿Qué es lo que queremos llegar a ello? No invalidar a los pacientes, no llegar a que estos pacientes pierdan sus movimientos de sus rodillas, de sus tobillos. Es muy limitante, es feo ver a un paciente con tanto dolor,
¿no? Que los limita, no los deja trabajar, ¿no? Y encima es un paciente de 50 años, todavía está en plena actividad, ¿no? Entonces, inclusive las personas de 60, hay personas de 60, 70 años que todavía trabajan y están con buena actitud física y mental. Quitarles a ellos su capacidad de movimiento es quitarle la vida, ¿no? Y eso es algo que ustedes siempre tienen que destacar, ¿no? Si ustedes tienen un familiar adulto mayor, nadie va a quererse limitar. Siempre el ser humano va a querer estar activo. Entonces debemos trabajar sobre estos puntos que son muy básicos y muy importantes, que es la atención primaria. Muy bien chicos. Entonces tenemos nuestro pre-repaso el día jueves, ¿no? De lo que hemos visto. Así vamos a irlos evaluando y para el fin de semana les tengo sus revisiones. O sea, el jueves les debo estar dejando su tarea para el fin de semana. Ya, y así seguir charlando sobre este mundo del punto osteoarticular. ¿Listo, chicos? Gracias, doctor. Entonces, ya les Gracias, compartiré doctor. una información más. Y si tienen alguna pregunta y que revisen, ya, con todas esas ganas de ímpetu que ustedes tienen, ya me guardan las preguntas para la próxima. Y así me hacen leer un poquito más a mí también. Ok. Listo, chicos. Buenas noches. Mañana Nos vemos. ¿qué tema es? Hasta la próxima. Gracias. Chao. Nos vemos. Excelente. ¿Perdón? El próximo. De acá nos toca el jueves, ¿cierto? Sí. El jueves. Sí, el jueves tenemos, me parece que vemos fibromialgia, si más no recuerdo. Ya, fibromialgia, y la otra semana ya son todos los exámenes auxiliares y enfoque en las artropatías. Pero sí, lean bastante fibromialgia, hay bastantes guías de fibromialgia, hay bastantes temas, es una enfermedad muy común, ¿no? Y que hoy en día está de moda, les diré, ¿no? Es motivo de consulta muy frecuente. Ya hay varias guías, entren a la Sociedad Española, es muy bonito, Sociedad Española de Reumatología, Medicina Interna, hay bonitas guías, ya, y lo vamos a ir viendo. No se preocupen, chicos. Acá estamos para guiarlos y ante alguna duda no teman en preguntar. Ya están en etapa de aprendizaje, por eso estamos nosotros para guiar. Ya, y espero verlos también en el hospital pronto cuando esta pandemia ya termine. Ojalá que sea solamente este año y el próximo año podamos verlos en los hospitales. Listo, chicos, nos vemos. Cuídense. Muchas gracias, Doc. Gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Listo, chicos, cuídense. Nos vemos.